Alejandra, mire, el virus de inmunodeficiencia humana sigue siendo uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial. Así lo confirmaron especialistas al detallar que tan solo en el 2016 en México se reportaron 12,000 nuevas infecciones por este virus, además de 4,000 muertes relacionadas con el SIDA. Luis Adrián Quirós, fundador y coordinador general de la organización Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS, señaló que es necesario fortalecer el sistema de salud para dar una respuesta nacional a este padecimiento y así poder proporcionar diagnósticos y tratamientos oportunos. Les pongo un ejemplo. Una persona que es diagnosticada en el sistema público puede pasar hasta 36 semanas o más en recibir su primera consulta de VIH. Y esto es por múltiples situaciones, por la fragmentación del sistema, entre otras tantas más. Entonces creo que ese es uno de los grandes retos para el nuevo gobierno que empieza el próximo sábado. Es cómo realmente le entramos a la lucha contra el VIH y no hacemos simulaciones que se han venido dando en los últimos sexenios.